Continuamos con nuestra serie La ruina de un cristiano. Hoy veremos el capítulo 3 y lo hemos intitulado Pasos hacia la ruina espiritual. Como hemos estado últimamente citando personalidades de la Biblia, personajes, para que podamos observar que ellos eran como nosotros, personas sujetas a las mismas tentaciones y lazos del diablo. Su victoria siempre fue porque se humillaban una vez reconociendo su condición de pecado y la gracia de Dios operó en ellos y los transformó. Pero Dios dejó esto en el récord bíblico para nuestra enseñanza a la posteridad que somos nosotros. Y también esto que estamos diciendo hoy será para la posteridad, para la siguiente generación. Pero hoy estamos vivos todavía y aquí estamos todavía. Y Dios nos está dando la oportunidad de continuar. Pero hay que recordar que Dios tiene un propósito por lo cual nos concede la vida. Primero, que lo conozcamos a Él, que reconozcamos nuestro pecado y nos arrepintamos para recibirlo como nuestro Salvador. En este mensaje de hoy, vamos a hablar sobre los pasos en la caída de Pedro. O sea, vamos a aprender ahora de la vida de Pedro. La Biblia dice que todas estas cosas nos han sido reveladas a nosotros para nuestra enseñanza. Y el Señor dice que lo pregonemos a los familiares nuestros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, que ellos aprendan lo que Dios ha determinado para el bien de la humanidad. Será fácil o sería muy fácil juzgar a Pedro duramente por haber negado al Señor Jesucristo. Dice la palabra en Mateo 26, 69 al 75, pero escogí un versículo que dice: entonces comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre, dijo. Enseguida cantó el gallo. Ciertamente su pecado fue grave, pero al estudiarlo, vamos a hacerlo a la luz de Mateo 7, 1 y 2. Mateo 7, 1 y 2, donde nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Entonces, el Señor dice, con la medida, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Al juzgar a Pedro, nos debemos juzgar a nosotros mismos. Su vida nos puede servir como ejemplo y sus errores y pecado como advertencia. La caída de Pedro no fue repentina, realmente fue de algo gradual. Recordemos nosotros mismos que la caída viene por pasos, un paso a la vez. Si te estás enfriando en tu compañerismo con el Señor, esto mismo te está sucediendo a ti, poco a poco, y posiblemente ni te has dado cuenta. Vamos a llegar, o va a llegar el día, en que vas a ver el cristianismo subnormal, y la frialdad espiritual será tu estado habitual. Juzgarás a tus pastores, juzgarás a tus líderes, a los maestros que te instruyen, porque ya aprendiste a ver esto fuera de lo que es realmente espiritual. Dice Isaías 5:20, ay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Es una tremenda confusión moral y espiritual. Llegarás al punto en que no recordarás sino vagamente los tiempos de gozo en que el Señor se ha manifestado con gran poder en tu vida. Y de repente, de un día a otro, te verás forzado
a enfrentar lo que ya has estado sospechando desde antes, pero que no habías querido admitir. Estás caído, te has enfriado y no te habías dado cuenta. Frío espiritualmente, apartado del compañerismo con el Señor y de la congregación. Y esta es la experiencia de Lucas 15, 17, que dice: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volver en sí es algo doloroso. En Mateo 26, 75 dice: y Pedro se acordó, o sea, volviendo en sí, se acordó de las palabras de Jesús que había dicho: antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. A veces es tal nuestra indiferencia que la única manera de despertarnos es con un golpe. En muchas ocasiones, los creyentes caídos duermen mientras que el barco amenaza con hundirse por causa suya. Esto pasó con Jonás, ustedes lo recuerdan, allá en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Es en esos casos cuando un golpe se hace indispensable. A veces es necesario hasta mandarnos al hospital, quitarnos a un ser querido o privarnos de las cosas más importantes para nosotros. Dice el Salmo 39, 11, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla su hermosura. Ciertamente, vanidad es todo hombre. En otros casos, tiene que sacarnos de esta vida antes de tiempo, la muerte prematura. Recordemos que Gálatas 6, 7 es para nosotros y también para los que nos rodean. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. ¿Estás tropezando a otros con tu conducta inconstante? Si es así, Mateo 18, 6 y 7 es un pasaje para ti y dice claramente: y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezos, pero ay del hombre que los ocasione. ¿Cuántas veces has tenido conflictos familiares por causa de que uno de los creyentes tiene una profunda envidia, celos de ti y de tu éxito? Y empieza a hablar mal de ti, y empieza a intrigar. Y entonces cierra la puerta a las oportunidades para ti. ¿Por qué? Por causa de ese ser querido que en realidad lo hizo en secreto, habló mal de ti y empezó a calumniarte. La clave de la caída de Pedro la encontramos en Mateo 26, 30 al 33. Y ahí, como leímos hace rato, dice que después de cantar un himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo de Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y ya saben lo que sigue. Aquí el primer paso es el orgullo. Yo no me escandalizaré. Yo no hablaré mal de mi familiar. Yo no hablaré mal de mi hermano en Cristo. No me alejaré de mi congregación, dices. Pero al final del tiempo, todo lo que tú habías dicho y prometido falló por alguna razón. Y no solamente calumniaste, sino que te separaste de la comunión. Llamaremos a esto el primer paso. Yo no me escandalizaré. Y eso se dijo por orgullo. Pedro se compara con los otros discípulos
Y por supuesto se considera mejor que cualquiera de ellos. Y tiempo después leemos que aún no había aprendido la lección. En Juan 21, 20 al 22 dice, así que al verlo Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Tú sígueme. Pedro confió en sí mismo, sintió orgullo y este fue el principio de una gran caída al compararse con otros creyentes que no eran tan espirituales como él, entre comillas. Cayó en una de las tentaciones más sutiles, compararse y verse mejor que los demás hermanos en la fe. Nosotros constantemente estamos confiando en nuestra fidelidad. Pensamos que somos tan buenos cristianos que Dios se agrada siempre de nosotros. Estamos cayendo en el error de los religiosos, sentirse los consentidos de Dios. Confiar en nuestros propios méritos. Ya que leemos la Biblia, oramos y ofrendamos, decimos. Tenemos por lo menos un poco de mérito, ¿no les parece? Es lo que algunos preguntan, ya que pensamos también que estamos creciendo en el Señor y que ahora nos es más fácil vencer al pecado. No, dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿no? Satanás no duerme, él siempre está buscando a quien hacer caer. El Señor dijo, pero si andamos en luz, en 1 Juan 1 Juan 1, 7 al 10, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús, nos limpia de todo pecado, etc. Bueno, y así comienza la caída, confiando en nosotros mismos, confiando en nuestra propia fe, en nuestra propia fidelidad, en nuestros méritos, en nuestros logros. A veces estamos tan orgullosos de ser tan humildes. Orgullo es el paso número 1 hacia una gran derrota. Dice Proverbios 16, 18, un versículo conocido por todos ustedes, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. En 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En segundo lugar, el segundo paso, está la debilidad en la oración. Pedro pensó que sin orar iba a estar firme, cosa que cometemos como un común error de los creyentes, que pensamos que ya estamos tan preparados, que lo hacemos todo ahora tan profesionalmente, que no necesitamos la oración. Eso es un error terrible y es una caída, es un paso siguiente para caer. Así que es la consecuencia del orgullo y viene una precipitación tremenda hacia la caída. Y como el hijo pródigo se fue alejando poco a poco y Pedro quedó tan lejos del Señor que quedó arruinado completamente hasta que, si no ha sido por la misericordia del Señor, no hubiera sido restaurado. Todo esto lo puedes ver en Mateo 26, 36 al 40. Ahora, es muy común que un creyente que comienza a enfriarse deja de orar. Puede fallar un día primero, después serán 2 o 3, después serán semanas enteras sin orar, sin tener compañerismo con Jesús. Ustedes pueden recordar, según la cita que dimos anteriormente, que estaba el Señor reunido con sus discípulos y les dijo que Él iba a orar. Y se supone que si el Maestro va a orar, pues también los discípulos. Jesús regresa y los encuentra dormidos, ¿verdad? Así que, dice Él, ¿no habéis podido velar ni una sola hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es muy común que un creyente que comience a enfriarse deje de orar. Puede fallar un día primero,
después serán 2 o 3, después serán semanas enteras sin orar, sin tener compañerismo con Jesús. Si estás fallando en tu vida devocional, puedes estar seguro de una cosa: tu amor por Jesús está muy frío y cada día más. Un creyente que no ora está abierto, está expuesto a todo tipo de tentaciones. No es posible resistir la tentación si nuestra vida de oración es débil, y todos lo hemos experimentado para nuestra vergüenza. Dice Mateo 26:41, otra vez: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración glorifica a Dios. A Dios le agrada que oremos. Además, la oración produce resultados. Si tú no estás teniendo respuestas a tus oraciones, tu vida espiritual puede andar mal. Y la oración también nos fortalece espiritualmente. Por lo tanto, una vez que descubres que hay tropiezo en tus oraciones o hay tropiezo en las respuestas, debes revisar tu vida. Debes hacer una revisión en tu interior para descubrir qué es aquello que estorba a que Dios te bendiga. Cuando ores, primero pídele al Señor que su Espíritu te guíe a cada petición que vas a hacer. Pídele que Él ore con tus labios y tu mente. Cuando estés orando, recuerda que tus oraciones pueden ser muy deficientes, pero ese nombre, el dulce nombre del Señor Jesús, tiene influencia en el cielo. Orar en el nombre de Jesús es como decir: Padre, no lo hagas por mí, pero hazlo por causa de tu Hijo Jesucristo. Esa oración tiene influencia. Y la oración que hacemos nosotros nos basamos con la oración modelo, que es el Padre Nuestro famoso. Pero la oración, cuando empezamos la oración, ya vamos en el nombre de Jesús. Claro, la cerramos la oración para sellarlo bien, diciendo: te lo ruego, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que para orar es necesario confesar todos los pecados que te acuerdes. Menciona cada uno delante de Dios y después acepta que estás perdonado. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo creo este versículo. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees su promesa? Si tú oras para que Dios te guíe en algún asunto, es importante estar dispuesto a que Dios cambie tus planes o te guíe a la cosa que menos quieres. Deja que Él decida, porque Él es el sabio. ¿Para qué buscar entonces conocer la voluntad de Dios si no hay disposición para cumplirla? Pedro dejó de orar, por lo cual quedó abierto, quedó expuesto a las tentaciones. El área de la vida cristiana que el diablo más ataca es la oración. ¿Te has dado cuenta que cuando te dispones a orar hay tanta dificultad para lograr ese espacio? Un compromiso aquí que te acordaste, otro por allá, un niño gritando. Sabe Dios cuántas cosas. Tenemos que buscar un rincón secreto para poder estar en comunión con el Señor en ese tiempo tan importante de oración. El área de la vida cristiana siempre más atacada será el tiempo que dediques a la oración. Pues es lo que más daño hace a la obra, estorbarte a la oración. Tú seguirás predicando, tú seguirás haciendo la obra de Dios, pero sin la unción y sin la oración no tiene el efecto que esperabas. El diablo se ríe de ti cuando vas a una reunión social, pero tiembla cuando te ve de rodillas. Es entonces cuando multiplica sus refuerzos para detenerte. Y como soldado de Jesús, recuerda que estás en territorio enemigo. Velad y orad, porque el adversario anda alrededor buscando a un creyente que descuida la oración. ¿Serás tú? Cuando Pedro escribió 1 Pedro 5:5-8, sabía por experiencia de lo que él estaba hablando. Y seremos sabios
al escuchar lo que nos dice el Salmo 91. Así que Pedro está aconsejando a los jóvenes y les dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a los pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, etc. Ustedes pueden continuar. El tercer paso es confiar en uno mismo. Pedro ha dado ya los primeros pasos hacia una gran caída. Y en este tiempo podemos ser alentados al notar que nada de lo que está sucediendo ha tomado por sorpresa a Jesús. Él sabía de antemano acerca de la infidelidad de Pedro y sabía que la gracia de Dios sería suficiente para restaurarlo. Lean Lucas 22. El tercer paso hacia la caída se encuentra en Mateo 26, 49 al 51. Y leo especialmente el versículo 51. Y he aquí uno, extendió su mano, sacó su espada y golpeando a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. ¿Quién? Pedro. ¿En qué condiciones estaba Pedro? El nombre de este discípulo es dado en Juan 18:10, que dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Pedro era dado a hacer las cosas en su propia fuerza. Él era una persona impulsiva que actuaba antes de pensar. Su confianza en sí mismo lo hacía actuar de acuerdo con su propio criterio frecuentemente, de una manera independiente. Mateo 16, 21 y 22 te recuerda esto, ¿no? Pedro comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Pedro era muy, vamos a decir, era un hombre siempre dispuesto para ayudar, siempre. Lo hacía todo en la energía de la carne y el Señor sabía que lo estaba haciendo así. Así que él siempre estaba explicándole a sus discípulos de esta condición. Jesús les había dicho que tenía que padecer mucho y tenía que morir. Y era algo que Pedro no lo soportaba. Así que él se dispuso a defenderlo, a acomodar al lugar. Pedro traía una espada. Pedro muestra esta misma tendencia y la respuesta de Jesús a las palabras de Pedro nos es dada en Mateo 16, 23 al 26. Está largo también. Pero entonces él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí. ¿Y saben cómo le dijo el Señor a Pedro? Le dijo Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué dura reprensión. Terrible. Jesús reprendió a Pedro por buscar un cristianismo sin cruz, sin padecimientos, sin sufrimientos. Sería muy fácil para nosotros caer en esto mismo. Por ejemplo, frecuentemente queremos ser cristianos sin sufrir. Queremos servir a Dios sin negarnos a nosotros mismos, sin entregar nuestros deseos, nuestros planes y buscar la comodidad. Muchas veces queremos vivir para Dios sin exponernos a la impopularidad, a las burlas y a las críticas que acompañan al verdadero discipulado. Jesús reprendió a Pedro por buscar un mejorar el plan de Dios. Y sería fácil que nosotros cayéramos en esto mismo, diciendo, Señor, estás equivocado, yo sé mejor que tú cómo hacer las cosas, etc. Tal actitud es abominable a un Dios que demanda obediencia absoluta, porque el único confiable es Dios. No tu opinión, no mi opinión, sino Dios, por medio de Jesús. Y uno que dice que sabe uno mejor que Dios. Por eso opinamos y decimos tal o cual cosa sin fundamento bíblico. Pero el punto es que Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Tal actitud realmente siempre será reprochable. Además, Pedro era dado a hacer las cosas sin la guía de Dios.
frecuentemente actuaba independientemente de los planes y la dirección de Dios. En Juan 21:3, dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Para evitar estos errores, es necesario darle a Jesús todo, dejar que Él decida, que Él escoja. Algunas personas dicen, voy a servir a Dios con mi talento, con mi personalidad. En lugar de esto, deben entregar su talento a Dios, ponerlo sobre el altar como Isaac y dejar que Dios decida si uno usa o no el talento. Lo mismo debemos hacer nosotros con nuestros planes, con nuestros deseos y en todo lo demás. Cuando nos entregamos por completo a la voluntad de nuestro Señor, desde antes que Él nos la muestre, estamos en condiciones de ser dirigidos por Dios. Lo contrario de esto es hacer las cosas por nosotros mismos. Mateo 26. Jesús arregló las cosas. Ustedes recuerdan que Pedro se precipitó, lastimó a una persona y Jesús arregló aquello. Sin embargo, Pedro tuvo que cosechar en su propia vida el haber actuado independiente a Dios, aunque al mismo tiempo Jesús mostró su gracia al arreglar lo que Pedro había hecho. Nuestros errores son grandes. A veces nuestros pecados pueden traer consecuencias trágicas, pero Jesús, en su misericordia, tiene manera de arreglar las cosas, de rehacer el daño que hemos hecho y de convertir nuestras derrotas en grandes victorias, victorias de Dios. Dice Lucas 22, 50 y 51, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y entonces respondiendo Jesús dijo, basta de esto, y tocando su oreja le sanó. Ahora, pasemos al siguiente paso. Cuarto paso, negando a Jesús. En Mateo 26, 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos dejaron a Jesús. Por desgracia nos dice, excepto Pedro. En este paso, y los que siguen, vemos a Pedro preocupado por su propia seguridad. Jesús estaba solo. Él estaba cumpliendo su propósito. Y esta preocupación lo lleva finalmente a negar al Señor. Pedro realmente estaba preocupado, pero acabó negando al Señor. Y si nosotros tenemos esta actitud, no será raro que terminemos negando a Jesús. Muchos creyentes se preocupan tanto por no tener problemas que están dispuestos a ceder en sus convicciones. Si tú no quieres tener problemas, entonces el cristianismo verdadero no es para ti. Según de Timoteo 3, 10 al 12, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si nos preocupa tanto el que se nos vaya a identificar con Cristo, que se nos vaya a poner apodos, vayamos a tener, vamos a decir, problemas con algún familiar o de una manera u otra, vayamos a sufrir, entonces Jesús no es para nosotros, pues Él nos dice que sufriremos por Él. En Mateo 5, 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
También en Mateo 16, 24 y 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y en quinto lugar, el quinto paso, seguir a Jesús, pero de lejos. ¿No? Eso fue lo que hizo Pedro. Lucas 22, 54 dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro sí estaba siguiendo a Jesús. Este no era el problema. El problema es que le siguió de lejos. Algunos cristianos dicen que quieren ser religiosos, pero no fanáticos. En otras palabras, quieren seguir a Jesús, pero de lejos. Muchos siguen a Jesús a una distancia segura. Se aseguran de que Jesús no le pida ciertas cosas. Pero el tipo de creyente que quiere seguir de cerca a Jesús es el creyente que delante del mundo será considerado como un fanático, o sea, un extremista, un radical. Y este tipo de cristiano se describe en Mateo 22, 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el siguiente dice, este es el primero y grande mandamiento. Dios quiere personas que le sigan con todo. Esto es, sin reservas. Él quiere personas que vivan para Jesús, que hagan de Jesucristo el centro de sus vidas. Si todo gira alrededor de Jesús en nuestra vida, ciertamente el mundo nos llama o llamará fanáticos, excéntricos, extremistas, radicales, pero no estaremos más que obedeciendo a Dios y viviendo como a Él le agrada. Es fácil seguir a Jesús de lejos, porque no hacemos de Él el centro de nuestra vida. Seguir a Jesús de lejos no significa caer en pecado o convertirse en ateo. Más bien significa vivir como cristiano por fuera, seguir ciertas actividades, pero al mismo tiempo saber que en lo íntimo de nuestro corazón no le estamos dando todo, que nos estamos reservando ciertas áreas de nuestra vida para nosotros, y esto es hipocresía. Es la condición de Apocalipsis 2, 2 al 4 que dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Verdad? Entonces, hasta aquí queda el quinto paso, que es seguir a Jesús como Pedro de lejos, ¿verdad? Entonces, el sexto paso, el compañerismo con el mundo, ¿verdad? Dice Mateo 26, 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, ¿verdad? Y podríamos culminar con el séptimo paso, que acabó negando por completo a Jesús. En el sexto paso decíamos que aquí nos dice cuál fue el siguiente paso, que es la gran caída de Pedro, en la gran caída de Pedro, que pierde el compañerismo íntimo con Jesús. Rompe su relación íntima con Jesús, su compañerismo. Y le fue fácil entrar entonces con el compañerismo con el mundo. Dios es terminante en sus mandatos acerca de la separación. Según en Corintios 6, 14 al 18 nos dice el Señor que no nos unamos con los infieles. Los infieles no tienen temor de Dios y fácilmente te pueden traicionar en cualquier negocio o en cualquier relación sentimental. En realidad no temen a Dios. Aquí Dios nos dice claramente cuál es nuestro deber: apartarnos del compañerismo íntimo de los incrédulos. Y aunque es cierto que es necesario tener contacto con los que no son salvos, pero con la condición de no intimar con ellos, porque son nuestro propósito de llevarlos a Cristo Jesús. Entonces, para terminar, les digo que Pedro acabó negando a Jesús como séptimo paso en esta transición.
Pedro negó a Jesús. Tarde o temprano, si buscamos popularidad con el mundo, si tememos a la persecución o al rechazo, si queremos evitar problemas con el mundo, negaremos a Jesús. Y de una manera u otra, comprometeremos nuestras convicciones. Para evitar esto, debemos estar dispuestos a tener la actitud descrita en Gálatas 6:14, 1:10 y Hebreos 13:11 al 14. Y dice, Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y en Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y en Hebreos 13:11 al 14, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Si estamos en esta condición de Pedro, si estamos avanzando en estos pasos hacia la caída, ya vas rumbo a la caída, vas al rompimiento de tu relación con Cristo, de tu relación con tus hermanos en la fe, que te hacen recordar a Cristo, dejarás de congregarte para castigar a la iglesia de tu desprecio. Esto es la caída. Pero Dios te está llamando como lo hizo a Pedro. Y Pedro acabó rindiéndose ante Él, totalmente entregado a Él, convertido a Él. Y en su ministerio se demostró cómo Dios lo restauró. Y en la primera predicación de Pedro después de esta restauración, llevó a los pies de Cristo 3,000 almas y probablemente más. Pero la Biblia registra 3,000 que los llevó a Cristo a su salvación eterna. Tú puedes hacer lo mismo. Dios te está esperando usarte para su gloria. Dios Santo, restáuranos para tu servicio y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.